Hola, soy Francisco Ordóñez y esto es Entrevistas Vaping Today de TheVapingToday.com. América Latina ha venido afrontando procesos de prohibición y regulación excesiva en gran parte de los países del continente. En el discurso que escuchamos con frecuencia recurre a la defensa de los menores de edad, evitando que estos accedan a los productos de administración de nicotina. Esta es una tarea loable en la cual todos los actores están de acuerdo, pero se convierte en un problema cuando los adultos fumadores que quieren acceder a este tipo de productos, ya sea para reducir el riesgo que le genera el cigarrillo por combustión o que quieren consumir nicotina de manera más segura, ven limitados sus derechos ante estas leyes prohibitivas. Lo particular de estos procesos es la sombra que deambula detrás de estos procesos regulatorios. El filántropo multimillonario que reparte sus millones de dólares a organizaciones y campañas que promueven las prohibiciones de los productos de vapeo. Michael Bloomberg. El exalcalde de New York y candidato fallido a la presidencia de los Estados Unidos es reconocido por tratar de imponer hábitos de consumo no solo en la clase media de este país, sino que también quiere difundir esta agenda sobre todo en países de medianos y bajos ingresos, aprovechando las debilidades políticas y bajos recursos de estos. Esta agenda prohibicionista busca incrementar los impuestos de manera desmesurada y prohibir la venta de productos de vapeo. Por fortuna, se han venido desenmascarando los intentos de este multimillonario, generando grandes escándalos internacionales como lo que ha sucedido en Filipinas y ahora en México. Para ello tenemos en esta ocasión de invitados a Tomás O'Gorman, abogado mexicano y secretario de ProVapeo México y también parte del Government Board de INCO, y a Juan José Cirón, abogado y profesor universitario y fundador de la Asociación México y el Mundo Vapeando. Gracias por acompañarnos hoy y bienvenidos a Entrevistas de Vaping Today. Para introducir el tema que vamos a tratar, nos gustaría que nos ayudaran a contextualizar a nuestros seguidores las condiciones del vapeo en México. Tomás, ¿qué datos tienen ustedes del ingreso del vapeo a México? ¿Hace cuánto empezó la comercialización de estos productos de vapeo en México? Bueno, aclarando que yo apenas empecé a vapear en 2016. Según tengo entendido, ya por 2007 o 2008 se comercializaban cigarros electrónicos de primera generación en México. Creo recordar que inclusive una tienda departamental de relativo gran formato los vendía. E inclusive recuerdo que en algún reportaje en 2008, cuando se preparaba la ley antitabaco, había la foto de dos diputados en la que uno de ellos le mostraba al otro un cigarro electrónico. Así es que creo que sería válido señalar que alrededor de 2007 comenzó esta incipiente comercialización. Perfecto. Juan José, ¿cuántos usuarios aproximadamente existen en México que utilizan los dispositivos de administración de nicotina? Bueno, no es fácil precisar cuántos usuarios existen en México, pero de acuerdo a las encuestas hechas por parte de nuestro gobierno, se calcula que cuando estas encuestas se hicieron, 2016-2017, existía aproximadamente 1 millón de usuarios de vaporizadores. Esto creemos que se ha incrementado cuando menos en un 20%, posiblemente haya 1.200.000 usuarios en la actualidad. Y bueno, valdría la pena también destacar cuántos han dejado de utilizar los vaporizadores a raíz de la pandemia y de la información que el gobierno ha proporcionado. Entonces, es complicado, posiblemente estemos alrededor de 1 millón de usuarios en la actualidad. Ok. Juan José, ¿cuántas vape shops existen actualmente en México y cuántos fabricantes de líquido existen actualmente en su país? También es difícil precisarlo. Por cuanto a las vape shops, tenemos el problema de que con la pandemia muchos negocios cerraron. Nosotros teníamos calculado que aproximadamente habría 500 vape shops, pero la situación de la pandemia ha hecho que algunas hayan cerrado y algunos de estos negocios han abierto solamente por periodos breves, ¿no? Mucha gente considera que esta es una buena oportunidad de negocio, pero pronto se da cuenta que no lo es como lo espera, sobre todo cuando no tienen el conocimiento preciso de cómo manejar este tipo de negocio. Y fabricantes de líquidos, posiblemente estemos hablando de que haya unas 70 marcas que todavía están promocionando líquidos hechos en México en la actualidad.
Perfecto. Tomás, ¿qué es ProVapeo México? Explícale por favor a nuestros seguidores en qué consiste la asociación de ProVapeo México. Bueno, ProVapeo México es una asociación civil, es el tipo legal de persona jurídica al que se recurre para constituir entidades sin fines de lucro. Y la formamos consumidores, básicamente usuarios de cigarro electrónico, con objeto de principalmente dar información en relación con el cigarro electrónico y los beneficios que los fumadores tienen al dejar de fumar con esta alternativa, en caso de que decidan elegirla, contrarrestar también la desinformación que existe en México, no solamente de ONGs o de asociaciones antitabaquistas o que se oponen al vapeo, sino inclusive del propio gobierno federal. Y en la medida de lo posible, pues lograr un cambio en la legislación, en las regulaciones en México, habida cuenta de que en nuestro país el gobierno federal ha venido prohibiendo la comercialización del cigarro electrónico desde alrededor de 2010. Juan José, ¿qué es México y el mundo vapeando y en qué se diferencia de ProVapeo México? Bueno, hay algunas cosas que vale la pena precisar. México y el Mundo Vapeando fue la primera asociación civil que se constituyó en México con el objeto de promover la noción de reducción del daño. Tiene el mismo formato legal que ProVapeo México, también es una asociación civil sin fines de lucro, y esta se construyó más específicamente con el objeto de buscar proteger desde una perspectiva jurisdiccional, o sea, mediante juicios, a todos aquellos vendedores y compradores que desean utilizar estos dispositivos de reducción del daño. Entonces, el objetivo no es solamente, como en el caso de ProVapeo, el de difundir información, sino buscar una protección jurídica desde perspectivas individualizadas hasta perspectivas macro que hemos hecho en este país con el objeto de defender eh, mediante juicios la postura de los derechos humanos, del derecho a utilizar estos dispositivos y combatir las prohibiciones que el gobierno ha propuesto para la comercialización. Tomás, explícanos cuál es el problema del consumo del tabaco en México. ¿Cómo está la condición del tabaquismo en México en este momento? Bueno, por supuesto es un problema importante, como me parece en el resto del mundo y particularmente en los países de bajo y mediano ingreso, donde se concentran la mayoría de los fumadores del mundo. En México, según la encuesta hecha a propósito de tabaco, drogas y alcohol, que se llama ENCODAT, que es de 2016-2017, ya tiene cierta antigüedad, aproximadamente existen unos 15.6 millones de fumadores, probablemente ahorita sean un poquito más, y fallecen al año unas 60,000 personas. Hay una encuesta posterior que se llama ENSANUD, que es la encuesta de salud y nutrición 2018, que básicamente muestra datos similares. Lo que es importante señalar con el tema del tabaquismo en México es que en realidad básicamente en México no descienden las tasas de tabaquismo. La ENCODAT señala que en 2011 había una tasa de tabaquismo de 17% de la población entre 12 y 65 años. Para 2017 o 2006, cuando se hace la ENCODAT, subió a 17.6% y me parece que el ENSANUT arroja un resultado similar de alrededor del 17 y fracción por ciento. Entonces, básicamente, pues el número de fumadores en este país no se ha reducido en los últimos 10 años. Situación compleja, bueno, como en otros países de América Latina y también de los países de bajos y medianos ingresos, como tú mencionabas. Juan José, sabemos que México hace parte del convenio marco para el control del tabaco. ¿Qué tan eficientes han sido las políticas implementadas del convenio en la reducción de las tasas de tabaquismo? Bueno, hay dos aspectos que vale la pena mencionar al respecto. El primero es que la política que se pretende instaurar de deja de fumar o muérete, solamente hay dos posturas, no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Las estadísticas así lo demuestran.
Ahora, el convenio marco, desde la perspectiva, por ejemplo, de México, no ha servido para otra cosa más que para ser manipulado con el objeto de que no haya espacios en la conversación de las personas que buscamos que el concepto de reducción de daños sea recogido por la ley. Entonces, con perversas interpretaciones de este convenio marco, se ha buscado, en vez de la salud o la mejora de las condiciones de vida de los fumadores, se busca específicamente cuestiones enteramente ideológicas y con el objeto simple y sencillamente de callar las voces que hablan de perspectivas diferentes a esto de la abstinencia o muerte. Entonces creo que no ha funcionado el planteamiento que tiene este convenio, aunque pareciera ser que las buenas intenciones que se plasman en este convenio, con base en directrices más que de reglas, pues deberían de correr una suerte distinta si no se pervirtiera su interpretación. Claro. Tomás, ¿por qué no han sido eficientes las políticas en Power establecidas en el convenio marco? Bueno, yo creo que habría que ir distinguiendo cada una de estas tipos de intervenciones, ¿no? Por ejemplo, la M de Empower, que se refiere a monitorear, es decir, vigilar el consumo de tabaco, pues digamos que existe un cierto monitoreo, pero como hace rato comentaba, las encuestas que arrojan datos respecto al consumo de tabaco en este país se hacen no en forma anual como sucede en otros países, ¿no? Lo cual supongo limita el conocimiento o una adecuada interpretación de los datos reales y contar con información fidedigna. Con relación a proteger sobre el humo de tabaco, pues en México existen muchas áreas donde ya no se permite fumar y yo creo que en ese sentido pues sí debe estar funcionando esa medida. No obstante, están buscando hacer todavía más estricto este tema y entonces pues aislar todavía más a los fumadores respecto de la sociedad. Yo creo que donde realmente se falla y es quizá la medida más importante de todas, al menos la más humana y la más lógica de acuerdo con el convenio SLAO, de ofrecer ayuda para abandonar el tabaco. Y esa está básicamente prevista en el artículo 14 del convenio marco. Y francamente creo que es donde se falla porque prácticamente todas las intervenciones en este país y en el mundo entero no están basadas en ayudar a los fumadores, están basadas en restricciones, en prohibiciones y en impuestos, ¿no? En cuanto a la W de advertir de los peligros del tabaco, francamente creo que en todo este país y en todo el mundo ya se sabe, cualquier fumador sabe que fumar hace mucho daño, entonces creo que funciona. En cuanto a la E de Enforce, que se refiere a implementar todas estas medidas relacionadas con las prohibiciones de publicidad y promoción, pues creo que se hace, digo, al menos hasta cierto punto, yo no veo anuncios de las tabacaleras ni en la televisión, ni en medios que puede existir esta publicidad. Y por último, la R de raise o incrementar los impuestos al tabaco, pues en México se han estado incrementando en años recientes nuevamente y bueno, pues creo que se aplica, creo que el gobierno obtiene jugosos ingresos de la venta de estos productos, sin que eso implique que estén destinando esos recursos a ayudar a los fumadores a dejar de fumar. Repito, donde realmente el convenio marco falla es en el ofrecer ayuda para abandonar el tabaco, ¿no? Juan José, ¿quién o qué actores locales e internacionales considera usted que han impedido que las tasas de tabaquismo bajen en México o que las políticas de reducción de daño, digamos, se apliquen en el contexto mexicano? Bueno, las políticas de reducción de daño deben de considerarse como parte integral de una visión de protección a los derechos humanos. Tenemos aquí en México muy explorado por la Suprema Corte de Justicia un derecho que se llama el libre desarrollo de la personalidad, que para no abundar en qué significa, se refiere específicamente a la posibilidad que cada persona tiene de determinar cuál es la forma en que quiere conducir su vida, ¿no? Entonces, esto hace que esta idea de reducción de daño necesariamente esté apoyada en este tipo de derechos humanos en los que, bueno, si lo que yo quiero es
consumir nicotina, pero busco no hacerme tanto daño como me lo haría con el cigarro, pues el gobierno debe de apoyar las decisiones que toman los individuos para buscar alternativas, cosa que no ha sucedido. Y eso no sucede por una situación tristemente que tiene que ver con imposiciones ideológicas. Lo que pasa en México es que hay imposiciones ideológicas específicamente venidas del extranjero. Todo el mundo sabe que uno de los filántropos internacionales que ha apoyado todas estas campañas en contra de los vaporizadores es el señor Michael Bloomberg, por medio de sus ONGs como lo son Bloomberg Philanthropies y pues The Union, que claramente recibe todo su financiamiento de Michael Bloomberg, así como esta ONG que se llama Campaign for Tobacco Free Kids. En México, recientemente nos hemos cerciorado, porque ya nos habíamos dado cuenta hace mucho tiempo, pero ahora hemos comprobado que estas organizaciones están incidiendo directamente en políticos de alto nivel en nuestro país. Se ha acusado al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, tener un vínculo directo con este tipo de organizaciones. Él lo ha desmentido, pero pues la realidad pareciera ser que es muy diferente a lo que él desmiente. Y recientemente hemos visto que la presidenta de la Comisión de Salud, la doctora Carmen Medel, pues tiene un vínculo directo con gente de Campaign for Tobacco Free Kids. El problema de que estas cuestiones ideológicas incidan en la política, pues es que no permite que se pueda insertar la noción del concepto de reducción de daños, no por una situación que se pueda demostrar de manera científica, sino meramente por una cuestión estrictamente ideológica. Entonces, eso es lo que está aconteciendo en el país en la actualidad. Creo que no es ajeno a muchos países de Latinoamérica. Y bueno, pues eso es lo que tenemos que empezar a revisar, ¿no? Hasta dónde una cuestión ideológica se debe de imponer a las cuestiones que probadamente, por la ciencia, deberían de privilegiarse, sobre todo en el respeto de los derechos humanos de las personas que utilizan estos mecanismos. Perfecto, gracias Juan. Tomás, dentro de los actores internacionales, Juan José acaba de nombrar a Bloomberg. ¿Cuál ha sido la incidencia de este multimillonario en la política de salud pública en México? ¿Se nos puedes ampliar un poco más de lo que nos acaba de explicar muy bien Juan José? Bueno, creo que medir esta incidencia solamente se puede hacer en función de los acontecimientos, pero vamos, vayamos más atrás. Básicamente esta intervención o este colonialismo filantrópico, como se le llama hoy en día, deriva de lo que se denomina la iniciativa Bloomberg, que es este programa donde Bloomberg Philanthropies aporta dinero con objeto fundamentalmente de incidir en la formulación de políticas y de leyes relacionadas con el tabaquismo y hoy en día inclusive con el tema de las alternativas, particularmente el cigarro electrónico. Manejan un programa de subvenciones en el que, de hecho, México es considerado uno de esos 10 países prioritarios y señalan que las becas o las aportaciones que hacen son de entre 50,000 y 350,000 dólares anuales. Son cantidades enormes, ¿no? Pero además el punto más importante es que no solamente financian o le otorgan estas becas a entidades particulares, a asociaciones antitabáquicas, sino que se los dan al gobierno mismo. Y en la misma sitio de internet de esta iniciativa se señala o puede apreciarse que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que es un gran hospital mexicano dentro del sector público dedicado precisamente al tema de las enfermedades respiratorias, el Instituto Nacional de Salud Pública, que hace investigaciones y formula o genera información para formular políticas en materia de salud. La misma CONADIC, que es la Comisión Nacional contra las Adicciones, han recibido y seguramente reciben fondos. Y el punto es saber hasta qué punto, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud Pública es dependiente de estas aportaciones para poder funcionar, porque eso demostraría un profundo conflicto de interés, toda vez que, como comentó Juan, si la iniciativa Bloomberg promueve desde un punto de vista ideológico esta noción de abstinencia absoluta, y estos institutos y autoridades públicas son dependientes de esos fondos,
pues básicamente no van a dejar de decir lo que se les pide que digan, porque finalmente nadie regala dinero nada más porque sí. Es decir, ese dinero se entrega con un propósito muy específico, ¿no? Así es que me parece que la incidencia se da ahí. Y decía, se ven los hechos, y se ven los hechos por lo que platicaremos seguramente en relación con los últimos acontecimientos en México, donde se ve precisamente la influencia de todas estas asociaciones financiadas por Bloomberg y de estas autoridades que ciertamente han recibido dinero de Bloomberg con objeto de prohibir el vapeo, ¿no? Perfecto, Tomás. Juan José, explíquenos por favor quién es la diputada Carmen Mendel y qué tan fuerte es su poder en la toma de decisiones dentro del Parlamento mexicano. Bueno, la diputada Carmen Medel es una diputada por el partido que actualmente está en el gobierno, que se llama Morena, eh, y recientemente fue nombrada como presidenta de la Comisión de Salud. Eh, pues efectivamente, siendo la presidenta de la Comisión de Salud y pensando que los dictámenes relacionados con las cuestiones del cigarro convencional y de los vaporizadores necesariamente pasan por esta comisión, pues tiene bastante injerencia en ese cargo con respecto a la posible regulación que se hiciera en estos temas, ¿no? Inclusive, pues todo esto que ha demostrado la vinculación de nuestro gobierno con las políticas del señor Bloomberg derivan precisamente de una intervención de ella al hacer llegar un dictamen de la Ley General para el Control del Tabaco, en el que pues, al observar los metadatos existía una persona que está relacionada directamente con Campaign for Tobacco Free Kids, que sabemos también que es parte de Bloomberg, ¿no? Entonces, sí es una persona que tiene gran incidencia en la Cámara de Diputados con respecto a las leyes derivadas del tabaco, y también sabemos que tiene cierta vinculación directa o indirecta con las posturas impuestas por Bloomberg. Ok, precisamente sobre ese tema, sabemos que la diputada Mendel también viene proponiendo otras iniciativas de la agenda de Bloomberg, como la simplificación de las etiquetas de ciertos alimentos. ¿Esto es coincidencial o hay un vínculo de ella con Bloomberg Philanthropies? Yo puedo contestar esa pregunta. Sí. Cuando se hizo la investigación correspondiente a la persona que aparecía como autora del dictamen de la Comisión de Salud, la señorita Yanela Severini, de nacionalidad argentina, pues empezamos a buscar qué injerencia tenía esta persona con respecto a pues, las políticas de control de tabaco, no solo en México, que pues estaba demostrado con este documento, sino también en Latinoamérica, y nos encontramos con que esta propuesta de etiquetado frontal de alimentos, que pues a nuestro parecer no sirve de nada, se ha replicado también en Chile, en Argentina, y esta misma persona ha sido una de las promoventes de este tipo de etiquetado. Entonces, esta iniciativa del etiquetado frontal también viene de la postura de Bloomberg y también ha incidido en otros países de Latinoamérica, como pasó en México. El pasado 19 de marzo de 2021 publicamos en Vaping Today el hecho de que un predictamen del Parlamento mexicano que propone prohibiciones al vapeo en realidad se había redactado por una abogada argentina asesora de Tobacco Free Kids, la muy conocida ONG antivapeo financiada por Michael Bloomberg. Por efecto de este escándalo, inmediatamente congresistas llamaron a la sociedad civil para dialogar y poner que generar propuestas legislativas para una futura regulación del vapeo en México. Tomás y Juan José han estado directamente involucrados y pueden aclararnos sobre este tema. Tomás, dentro de los actores internacionales, Juan José ha nombrado a Bloomberg. ¿Cuál ha sido la incidencia de este multimillonario en la política de salud pública de México? Bueno, básicamente yo creo que hay que más bien explicar un poquito el proceso legislativo en México para que puedan tener un contexto de la gravedad de este asunto.
En México, las leyes se formulan a partir de iniciativas que puede presentar el gobierno federal, pueden presentar los propios diputados, o bien pueden entrar a través de la Cámara de Senadores. Eh, y estas iniciativas, una vez presentadas, en este caso a la Cámara de Diputados, se turnan a las comisiones. Las comisiones son órganos internos del Congreso mexicano formados por diputados que se supone tienen una cierta especialización en el tema o en la materia de esa comisión en particular y analizan las iniciativas, cuando hay varias iniciativas para reformar una misma ley o que tratan un mismo tema, y de ese análisis, de ese trabajo legislativo hecho por los diputados, se produce un dictamen que finalmente contiene el proyecto final de reforma que luego se somete a votación ya del Congreso, ¿no? Del Pleno de la Cámara de Diputados. El punto es que en la semana que corrió a partir del 8 de marzo, empezó a circular dentro de la Cámara de Diputados, según se filtró, un proyecto de dictamen o un predictamen, es decir, lo que la Comisión de Salud junto con la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad iban a generar ya como dictamen a las diversas iniciativas presentadas con objeto de reformar la ley antitabaco. Y pues trascendió que ese proyecto de dictamen que la diputada Medel, según se dice y salió en noticias, distribuyó entre los diputados, pues como señaló Juan José, había sido no elaborado por los propios diputados como parte de sus obligaciones y de su trabajo legislativo, sino que fue formulado por esta abogada perteneciente a la organización de Campaign for Tobacco for Kids. Creo que la situación es grave porque no solamente se trata de un diputado que coincide ideológicamente con estas asociaciones y presenta una iniciativa en la que le hayan ayudado a redactarla. Aquí la gravedad del asunto está en que la incidencia se da al interior del trabajo del Congreso, es decir, sustituye el trabajo de los diputados con un trabajo, con un documento hecho no solamente de forma externa al Congreso, sino externa al país, porque esta asociación es una entidad extranjera, ¿no? Así es que el viernes 12 de marzo, en esa misma semana, en el periódico Milenio, apareció esa nota donde se indicaba que el proyecto no había sido preparado por los diputados, particularmente por la diputada Medel, que era la que lo promovía. Y bueno, pues ante esa noticia, pues mucha gente, tanto dentro del Congreso como fuera, ¿no? Incluidos los vapeadores, los usuarios, pues nos enojamos mucho, ¿no? Porque francamente es absurdo que el trabajo de nuestros legisladores lo esté haciendo alguien más, ¿no? Claro, muchas gracias por esa explicación, Tomás. Juan José, ¿por qué legalmente no está permitida la incidencia de una organización como Tobacco Free Kids y The Union en las políticas públicas de México? Bueno, nuestra Constitución en su artículo 33 hace una prohibición expresa de que los extranjeros no pueden interferir en las cuestiones políticas de nuestro país. Es así de simple, ¿no? Entonces, no solo The Union o Tobacco Free Kids, sino cualquier entidad extranjera no puede interferir en las políticas públicas. Y hagamos alguna aclaración. Una cosa es que yo haga un panel con el objeto de ilustrar a los diputados en un tema complicado específico e invite extranjeros para que lo hagan, cosa que no tendría problema, porque ellos solamente están aportando información y no necesariamente están incidiendo en las políticas públicas. Pero otra cosa muy diferente es que un extranjero prepare un dictamen, como lo comentó Tomás, y que este dictamen se haga pasar como si fuera parte del trabajo legislativo de nuestros diputados. Entonces son dos cosas muy distintas y bueno, esto debería de tener alguna consecuencia legal diferente a únicamente pensar que se debe de desechar el dictamen, precisamente por lo que la Constitución establece en su artículo 33. Bueno, ¿qué sanciones podrían haber, por ejemplo, para la diputada en este caso específico? ¿Qué tiene determinada la ley para este tipo de acciones? Bueno, la Constitución no habla específicamente de las sanciones que derivan de esta intervención, sin embargo, leyes reglamentarias lo hablan. Usualmente conocemos todos los mexicanos que a un extranjero que le aplican el 33
pues lo deportan, ¿no? Aquí estamos hablando, pues ya con la globalización, de que son extranjeros que no están en México, ¿no? Sí. Entonces, no siendo yo especialista en cuestiones parlamentarias, no sé hacia dónde debería de correr esto, aunque tengo conocimiento de que ya se presentó una reclamación dentro de la Cámara de Diputados en el que se denuncia el conflicto de interés que deriva de esta situación. Entonces, ¿hasta dónde llegará? La verdad lo desconozco, pero bueno, sí debe haber mecanismos para que esto se haga valer. Tomás, ¿qué ha pasado después de las denuncias hechas por el diputado del Estado de San Luis Potosí, Ricardo del Sol, frente a la incidencia de Tobacco Free Kids en el proyecto de ley de la diputada Mendel? Bueno, básicamente, creo que no lo hemos comentado, este dictamen, porque no era el proyecto de ley, era ya el dictamen que supuestamente tenían que generar las comisiones de salud y economía. Este dictamen, lo que, entre otras restricciones relacionadas con las medidas en Power, que hace un rato platicábamos por cuanto hace al tabaco combustible, lo caracterizaba es que era una oposición o estaba opuesto completamente al concepto de reducción de daños al prohibir de manera tajante la comercialización, venta, importación, no solamente de cigarros electrónicos, sino inclusive de productos de tabaco para calentar. Y el punto es que este dictamen solamente escogió o se basó en aquellas iniciativas de las 10 o 13 que existían o existen en la Cámara de Diputados, escogió aquellas de carácter prohibicionista, menos una que ni consideraron realmente, y todas las otras iniciativas que buscaban la regulación de estos productos, pues fueron absolutamente desechadas o no tomadas en consideración. Ahora, ¿qué pasó con ese dictamen? Bueno, pues a la fecha no ha pasado nada. Era un proyecto de dictamen y finalmente no se votó ni en la Comisión de Salud ni en la Comisión de Economía. De manera paralela y con base en otras iniciativas, entonces lo que hizo la Comisión de Salud fue generar un nuevo dictamen ya con base en otras iniciativas en donde ya no se tocaron las alternativas de riesgo reducido, que finalmente, cuando menos por lo que hace al vapeo, ya existe una supuesta prohibición, mal prohibido ciertamente, por si quieren que Juan abunde en el tema, pero básicamente pues lo que dijeron fue vámonos por este otro camino y olvidémonos de lo que originalmente planeábamos hacer con el dictamen que bueno, que ha causado todo este escándalo. Hasta ahí estamos, no ha pasado realmente nada más. Creo que lo importante es señalar que al menos cuando los medios de comunicación en México empezaron a señalar o a mostrar esta noticia de que el dictamen no fue preparado por la Cámara de Diputados, bueno, el predictamen, pues nunca se desmintió esa noticia y creo que eso es un dato importante y que debe tomarse en cuenta. Juan José, Tomás acaba de mencionar que hay una prohibición que está incluso mal formulada con respecto a los productos de vapeo. ¿Nos puedes explicar por qué está mal formulada? Sí, bueno, aquí tenemos una situación especial porque la prohibición que se ha llamado por parte de la autoridad no es específicamente una prohibición que existe en la ley, sino que deriva de la interpretación de una fracción del artículo 16 de la Ley General para el Control del Tabaco, que de manera extensiva hizo una prohibición. No dice que se prohíban estos dispositivos, sino una interpretación hecha por la autoridad, más o menos por el año 2010, trajo como consecuencia que de primer momento se considerara que existía una prohibición. Ahora, esta prohibición ha sido determinada inconstitucional por juicios de amparo aproximadamente 25 veces. O sea, existen más de 25 juicios de amparo que han dicho que esa interpretación es inconstitucional. La figura del juicio de amparo, que equivale al juicio de tutela en Colombia, no es el amparo de Colombia, que ese es un recurso que es como una apelación, aquí es el juicio de tutela, que se refiere precisamente al respeto de los derechos humanos de la aplicación de una norma o de una norma, ha sido determinada inconstitucional muchísimas ocasiones, pero con la particularidad de que esta declaratoria de inconstitucionalidad solo beneficia a la persona que promueve el juicio. No hay una declaratoria universal de inconstitucionalidad.
Esto nos deja en una situación en la que las personas que han ganado amparos estaban en la posibilidad de hacer comercialización de estos productos, mientras que otros que no estaban sujetos a que les aplicaran la prohibición y luego fueran a un juicio para deducir sus derechos. Por eso dice Tomás que no está bien planteada la prohibición, porque literalmente no existe ninguna ley. Juan José, ¿qué tan abierta ha sido la participación de la sociedad civil en las discusiones sobre la regulación de los productos de vapeo? Bueno, a raíz de esta situación que se presenta con respecto al escándalo del dictamen, se propone dentro de la Cámara de Diputados que se realice un foro con el objeto de que participen todos los actores políticos y toda la sociedad civil con respecto a la regulación, no solo de las restricciones del uso del tabaco, sino también con respecto a la regulación de los cigarros electrónicos. En primer lugar, se busca que se haga un foro conjunto entre la Comisión de Salud y la Comisión de Economía, lo que no se logra por la premura con la que la Comisión de Economía pretende organizar el foro. Perdón, la Comisión de Salud pretende organizar el foro. La Comisión de Economía entonces dice, yo no puedo organizar un foro en un día o en 2 días, entonces yo lo voy a organizar la semana que entra, y esto trae como resultado que se hagan 2 foros separados, primero uno por parte de la Comisión de Salud y luego otro por parte de la Comisión de Economía. Y vale la pena que les platique un poquito esto. En el foro organizado por la Comisión de Salud, identificamos que prácticamente todos los participantes que hablaron en contra del cigarro electrónico tienen vinculaciones directas o indirectas con Bloomberg. Todos. Además, se restringió la participación de la sociedad civil, ya que solamente invitaron a todos aquellos que están en contra de la regulación de los cigarros electrónicos, y no obstante se propuso la participación de representantes de las asociaciones y representantes de la sociedad civil, específicamente de Provapeo y de usuarios. Solamente se le permitió la participación a un usuario. No se permitió la participación de ninguna de las asociaciones. Digo, nada más para que se den cuenta cómo funcionó esto. Sin embargo, foro que se organizó por parte de la Comisión de Economía la semana siguiente trató de ser un foro plural. Entonces se invitaron a representantes de la sociedad civil, a representantes de los empresarios, a representantes del gobierno en el área de salud, que son los mismos que ya habían participado en el foro previo, y casualmente todos aquellos que no tienen financiamiento directo de Bloomberg, o sea, exceptuando los 4 que claramente tienen un financiamiento de Bloomberg, que hablaron mal en contra del cigarro electrónico en este foro, todos los demás estaban en contra del planteamiento de la reforma como está. O sea, estaban en contra del planteamiento de los empaquetados neutros de los cigarros, de que no se puedan exhibir, de que no se regulen los vaporizadores, de que no se regule el tabaco calentado. ¿Por qué? Pues porque no es una cuestión científica, como ya lo hemos dicho, es una cuestión ideológica la que representan estos grupos de interés que participan en los foros únicamente para repetir la cuestión ideológica de las prohibiciones, ¿sí? Tenemos además una frase acuñada, bueno, no acuñada, sino utilizada por nuestro presidente cuando empezó su gobierno, que era prohibido prohibir. Bueno, pues el grupo apoyado por una de las personas que están más cercanas a él, pareciera ser que nunca escuchó esta frase. Mientras que todos los empresarios, la gente de la sociedad civil y los interesados directamente en que el concepto de reducción de daños sea parte de la ley, buscan la regulación de todos estos dispositivos, este pequeño grupo en este foro sigue hablando de las prohibiciones tal cual lo han estado haciendo de manera cotidiana en esos foros que se crearon previamente en la Comisión de Salud, donde no se permitió la participación de los demás. Tomás, sabemos que participó en el Parlamento Abierto organizado por la Comisión Parlamentaria de Economía. ¿Qué significó esto para las asociaciones? Bueno, pues básicamente lo que significó fue una gran oportunidad, porque
poco en relación con tu pregunta anterior y vinculándola con este foro en particular, pues a los usuarios en México de vaporizadores básicamente se nos han cerrado todas las puertas o prácticamente todas las puertas para poder manifestar nuestras opiniones, nuestras necesidades. Y esto está en plena contravención a un derecho humano muy particular, que no solamente es el de la reducción de daños, que es un derecho humano, sino que existe reconocido el derecho humano de los usuarios de sustancias de tener una intervención, una participación significativa en el diseño de políticas, leyes y demás medidas que se relacionen con el consumo de las sustancias. Esto está expresamente reconocido en las directrices internacionales sobre derechos humanos y política de drogas del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, y creo que es perfectamente aplicable a la nicotina en este caso y al tabaquismo. Entonces, se nos habían cerrado muchas puertas, otras se nos abrieron, hay que reconocerlo. El año pasado, el diputado Ricardo del Sol organizó un foro donde tuvimos participación, también el diputado Héctor Jaime, nada más que del PAN, nada más que estos foros fueron boicoteados por el gobierno federal y por las organizaciones antitabáquicas, quienes no acudieron y no participaron. Juan comentaba de los foros donde se nos rechazó, que fueron los foros del 7 de septiembre y del 9 de fueron de septiembre y noviembre, 9 de septiembre y 17 de noviembre del año pasado, donde básicamente se nos excluyó de participar. Es más, no solamente se nos excluyó, se utilizaron esos foros como un medio para atacar y tratar de deslegitimar a nuestra asociación. Y también hay que decir una cosa, habida cuenta que existieron dos foros donde sí pudimos participar en el año pasado, y estos dos foros donde no se nos dejó participar, este famoso predictamen preparado por Campaign for Tobacco Free Kids desconoció los primeros dos foros y solamente cita los foros donde no se permitió la participación de los usuarios. Así es que, finalmente, ¿qué significa para los usuarios este foro organizado por la Comisión de Economía? Pues una enorme oportunidad para poder, cuando menos a través de esa forma virtual, de ese foro virtual, pues manifestarlo, no solamente nuestras opiniones, ¿no? Sino aportar ideas y tratar de que los diputados entiendan la importancia de regular la reducción de daños dentro de la ley. Juan José, ¿nos podría aclarar en qué estatus están los dispositivos de tabaco calentado en la normativa mexicana? ¿Este tipo de dispositivos también sufren los mismos ataques que los dispositivos de vapeo con líquido o la regulación propuesta por la diputada Mendel también cobija estos dispositivos? O sea, ¿qué está pasando con el tabaco calentado en México? Bueno, el predictamen pues que ya no se votó, simple y sencillamente equiparaba estos dispositivos a los vaporizadores. No obstante, existe una sentencia previa de la Suprema Corte de Justicia que sí los distingue. Hace una distinción diciendo que estos dispositivos, al contener tabaco, deben de ser regulados como los cigarros convencionales, mientras que los vaporizadores, al no ser productos de tabaco, cosa que también ha sido motivo de muchas discusiones, la Corte tiene la visión de que estos no son productos del tabaco, pues estos deben de correr una suerte distinta. Esto no es lo idóneo, pues desde nuestra perspectiva, ni la distinción equiparando el tabaco calentado con cigarro, ni tampoco juntarlos como si fueran la misma cosa. ¿Por qué? Porque tienen particularidades. No es lo mismo el cigarro que el tabaco calentado que el vaporizador. Lo que se debe de buscar es, en vez de hacer una clasificación por grupos, es entender el concepto de reducción de daño y poner a unos en la canasta de esto hace mucho daño y otros en la canasta de esto hace menos daño que lo que hace mucho daño. Y de esta forma podríamos tener una regulación pues que estuviera un poco más congruente con la realidad y mandar el mensaje correcto a los usuarios de dispositivos de vapeo o de dispositivos de tabaco calentado. Ok, gracias Juan. Tomás, sabemos que el empresario mexicano Carlos Slim fue accionista de PMI, pero vendió sus acciones en el 2013. ¿Cree que este antiguo vínculo ha influenciado en el estatus regulatorio del tabaco calentado en México? No, francamente creo que no hay ninguna vinculación. Yo creo que ciertamente los productos de tabaco calentado son productos de tabaco y consecuentemente podrían y pueden venderse en este país
con el marco regulatorio existente bajo la Ley General para el Control del Tabaco. Eh, así es que no, creo que la idea de prohibirlos junto con el cigarro electrónico más bien deriva de que el año pasado se dio este posicionamiento de esta organización internacional, la Unión, también vinculada con Bloomberg, donde generó este documento que seguramente todos ustedes conocen, que se llama Cuando prohibir es lo mejor, y donde recomienda que los países de bajo y mediano ingreso prohíban no solamente los productos de tabaco calentado, sino el cigarro electrónico, ¿no? ¿Por qué lo creo? Porque la propuesta de dictamen que generó todo este tema los prohíbe cuando la ley ya los permitía, de alguna manera, al ser productos de tabaco. Es decir, no se necesitaba una regulación específica, como productos de tabaco se podían vender y punto. Pero además, me parece, y quizá Juan me corrija, pero la mayoría de las propuestas que han existido en los últimos años en relación con la reducción de daños y el cigarro electrónico, que es el que lleva mucho más tiempo, siempre hubo ideas de prohibirlo, pero muchas iniciativas siempre fueron buscando su regulación y aunque esté mal, su equiparación a los productos de tabaco. Pero realmente es a partir de este posicionamiento, o al menos coincide en el tiempo con todo este cambio de ideas, de que sale este posicionamiento de la Unión, y entonces el gobierno federal y algunos diputados, en este caso la diputada Medel, se abocan a buscar la prohibición, ¿no? Y esto es grave porque finalmente el Convenio Marco para el Control del Tabaco y nuestra propia ley incluyen el principio de reducción de daños, el primero en su artículo 1D y nuestra ley en el artículo 6, si no mal recuerdo, cuando definen lo que es el control de tabaco. Así es que finalmente lo que están haciendo es nuevamente incumplir con el artículo 14 del Convenio Marco de ofrecer medidas efectivas a los fumadores para que dejen el tabaco, al estar y el tabaco combustible realmente, ¿no? Que es lo que hace mucho daño, al estar prohibiendo todas estas alternativas de riesgo reducido. Bueno, Tomás, ¿qué tiene pensado ProVapeo México para ayudar a defender la regulación justa de los productos del vapeo a futuro? ¿Qué es lo que tienen pensado? Bueno, yo creo que los objetivos de ProVapeo siguen siendo los mismos, pese a todo lo que ha sucedido en las últimas semanas. Básicamente, nuestra intención es seguir compartiendo información con los usuarios y con la sociedad en general para que puedan conocer la información que se genera en el mundo y que demuestra que el cigarro electrónico es básicamente una alternativa mucho menos dañina, significativamente menos dañina a fumar, y que es valioso que los fumadores cuenten con alternativas. Y en la medida de lo posible, pues seguir tocando puertas, porque creo que finalmente los diputados y a quienes les corresponde en nuestro gobierno tomar estas decisiones, pues algunos se irán abriendo a este concepto de reducción de daños. Finalmente es un concepto verdaderamente humano y empático con los fumadores, ¿no? Y quizá logren entender que las medidas tradicionales para controlar el tabaco básicamente han abandonado a los fumadores. Creo que ese es el gran problema de las medidas Empower. Se ha abandonado al fumador y yo espero que eventualmente pues logremos ser escuchados por diputados, por senadores, que puedan entender la importancia y la conveniencia de que en nuestro país se regulen estas alternativas, porque como ha sucedido en otros lugares en el mundo, creo que en México podrían contribuir de manera importante a reducir las tasas de tabaquismo, y ayudarnos a quienes ya consumimos estos productos, precisamente que dejamos de fumar con ellos, a poder seguir accediendo de manera inclusive más libre del restringido acceso que tenemos hoy, con objeto de no recaer en el tabaquismo, ¿no? Juan José, ¿qué tiene pensado México y el mundo vapeando pensado para seguir defendiendo los derechos de los consumidores y del vapeo en general en México? Bueno, con respecto a lo que hemos estado platicando, vale la pena hacer algunas precisiones, específicamente de la situación legal que existe con respecto al vapeo en México en la actualidad. Esta prohibición de la fracción sexta del 16 de la Ley General para el Control del Tabaco, que como lo referí anteriormente, parte de una interpretación, ha sido combatida por muchos juicios de amparo. Aproximadamente pues, más de 20 amparos se han concedido para declarar inconstitucional la aplicación de esta fracción. Sin embargo,
el año pasado, el 19 de febrero, se emitió un decreto presidencial en el que se hacía una prohibición expresa a la importación de los dispositivos de vapeo y de los dispositivos para el uso del tabaco calentado. No obstante, no se prohibían los consumibles, pues no se podían importar los aparatos. Con respecto a esta prohibición, México y el Mundo Vapeando promovió la interposición de juicios de amparo por parte de usuarios. Se interpusieron alrededor de 300 juicios de amparo, donde a la fecha se han concedido 11 sentencias que declaran inconstitucional este decreto. Honestamente, un decreto es una orden presidencial que no pasa por los legisladores. Y bueno, en un país democrático no es lo más saludable que se gobierne con base en leyes que vienen únicamente del presidente. Para eso tenemos un poder legislativo, ¿no? País democrático en el que se gobierna con decretos, pues no es un país democrático. Sobre todo cuando existe una división de poderes tan clara como existe en este país, ¿no? Entonces, a raíz de esto, se ha promovido también, en la actualidad, otra vez la interposición de amparos, ahora en contra del decreto que incorpora el decreto pasado a la Ley de Impuestos Generales de Importaciones y Exportaciones, donde se recoge la prohibición del decreto y se inserta en la ley. Ahorita se han promovido alrededor de 100 amparos. Vale la pena destacar que los 100 amparos han sido admitidos a trámite. En los amparos anteriores hubo algunos que se desecharon desde el principio, pero en este caso pareciera ser que ahora no hay duda de que se debe de entrar al fondo del estudio de estos amparos. Y bueno, la situación real es que hay amparos que permiten la comercialización, que fueron los que atacaron la fracción sexta del 16, hay amparos que permiten la importación para uso personal, que son los amparos que se promovieron en contra del decreto presidencial. Hay otros amparos en los que comerciantes han recibido la protección de inconstitucionalidad tanto de la fracción sexta como del decreto, con lo que se les permite importar y comercializar. Y bueno, la única manera de resolver esta situación y volver un criterio homogéneo, pues sería mediante una regulación, ¿no? O sea, que se hiciera una ley en que se equipararan al cigarro, se prohibieran o se regularan de manera diferenciada, existiría por lo menos una visión homogénea de cómo se realiza la comercialización en el país. En la actualidad tenemos un desgarriate que únicamente puede ser puesta en orden mediante una regulación. En el camino, como asociación México y el Mundo Vapeando, vamos a seguir interponiendo juicios de amparo en todo aquello que consideremos que va en contra de los derechos humanos, especialmente de los usuarios. Y vale la pena destacar que un usuario, además de poder utilizar estos dispositivos, tiene el derecho a poderlos adquirir. Entonces, aunque no pareciera, la protección a los usuarios deriva en la protección a los empresarios que comercializan estos dispositivos. Entonces, por ahí es por donde México y el Mundo Vapeando va a seguir. Y bueno, esperemos que tarde o temprano pues haya una regulación que se considere constitucional y que de esta manera podamos entender cuáles son las formas en que la gente puede acceder a estos productos y cuáles son las formas en que los empresarios los pueden comercializar. Juan José y Tomás, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en entrevistas de Vaping Today. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a seguir estas y más noticias del mundo del vapeo y la reducción de daños del tabaquismo en www.vapingtoday.com.